El reino prosperaba. La paz reinaba. Elian, una vez guerrero, ahora gobernaba con sabiduría y gracia. Sin embargo, una sombra persistía en su corazón, una inquietud que no podía nombrar. Los ecos de las batallas libradas, de las vidas perdidas, susurraban en sus sueños. El castillo, antaño símbolo de conquista, se sentía pesado, sus infinitos pasillos llenos de un silencio que hablaba de secretos aún por revelar. Una tarde, atraído por una fuerza invisible, Elian se encontró en la biblioteca olvidada. Rollos cubiertos de polvo yacían intactos, un testimonio de la tradición olvidada. Pasó los dedos por sus lomos, buscando algo que no podía definir. Entonces, un susurro, un sentimiento, lo llevó a un tomo desgastado, encuadernado en hierro y hueso. El aire se enfrió cuando abrió el antiguo libro. Sus páginas crujieron, emanando una tenue luminiscencia desde su interior. Escrita en un lenguaje a la vez familiar y extraño, la profecía se desplegó ante él. Hablaba de un rey, un guerrero que había vencido a la oscuridad, solo para descubrir que había echado raíces en el corazón mismo de su triunfo. Una sombra, nacida de los pecados pasados del reino, se alzaría de nuevo, predecía la profecía. Pondría a prueba al rey, no con acero y fuerza, sino con los ecos de sus propios miedos y dudas. Solo enfrentando esta oscuridad interior, podría el reino ser verdaderamente libre. A Elian se le atascó la respiración en la garganta. La inquietud que había ignorado se solidificó en una certeza escalofriante. Sabía lo que tenía que hacer. Retiró su espada de su lugar de descanso. La hoja, antaño vibrante con la emoción de la batalla, zumbaba ahora con una nueva energía, un propósito solemne. No iba a la batalla como un conquistador, sino como un peregrino. Su viaje no era a través de campos de guerra, sino a través de los laberínticos pasillos de su propia alma. Al entrar en el gran salón del castillo infinito, se produjo un cambio palpable. El aire crepitaba con una energía invisible. Los familiares tapices se transformaron, representando escenas de su pasado, sus victorias teñidas con las sombras de aquellos a quienes había derrotado. Cada paso que daba parecía arrastrarlo más profundamente al corazón de la profecía. No estaba simplemente revisitando su pasado, lo estaba confrontando. El castillo, antaño símbolo de su poder, se transformó en un crisol. Cada habitación en la que entraba presentaba una nueva prueba, un reflejo de sus miedos y remordimientos más profundos. Se enfrentó a ilusiones de aquellos a quienes no había podido salvar, sus formas espectrales un recordatorio constante del coste de la guerra. Luchó contra ejércitos fantasmas, cuyas filas estaban compuestas por sus propias dudas e inseguridades. Cada victoria se sentía vacía, un triunfo pírrico que mermaba su determinación. A medida que se adentraba, el castillo parecía retorcerse sobre sí mismo, reflejando la creciente confusión en su interior. La profecía se estaba cumpliendo. La mayor amenaza no era un enemigo externo, sino la oscuridad interior. Ecos retorcidos del pasado. Se encontró con grotescas parodias de sus antiguos enemigos, sus formas retorcidas por sus propios recuerdos y culpa. El astuto general al que había superado ahora se burlaba de él con las vidas perdidas en el proceso. La monstruosa bestia que había matado regresó, no como una criatura temible, sino como un símbolo de la violencia que él mismo había desatado. Cuanto más se adentraba, más surrealistas se volvían los desafíos. Se encontró reviviendo batallas pasadas, obligado a tomar decisiones imposibles, cada decisión reabriendo viejas heridas. Ya no luchaba solo por su reino, sino por su propia alma, luchando con los fantasmas de su pasado en un intento desesperado por redimirse. El corazón de la tormenta. Finalmente, llegó al corazón del castillo infinito. El aire crepitaba con una oscuridad casi tangible. En el centro de una vasta cámara, un espejo colgaba suspendido, su superficie ondulándose como un charco de obsidiana líquida.
Supo, con una certeza que le heló los huesos, que esta era la confrontación final. Al acercarse, la superficie del espejo se aclaró, revelando no su propio reflejo, sino un remolino de sombras. Vio en él el dolor colectivo de su reino, el dolor silencioso, el resentimiento enterrado. Era una verdad descarnada y horripilante. La oscuridad a la que pretendía enfrentarse no era solo suya, sino una carga compartida por todos aquellos a los que gobernaba. Enfrentando el abismo interior, las sombras se agruparon, formando una figura monstruosa que encarnaba la oscuridad colectiva de su reino. Era un ser de pura desesperación, alimentado por el dolor y el sufrimiento de generaciones pasadas. Elian levantó su espada, pero la criatura se limitó a reír, un sonido que se hacía eco del sufrimiento de miles de personas. Entonces se dio cuenta de que esta era una batalla que no podía ganar con la fuerza. Esta oscuridad no era algo que hubiera que vencer, sino comprender. Era parte de la historia de su reino, entretejida en su propia trama. Negarla era negar una parte de sí mismo y de aquellos a quienes gobernaba. Bajó la espada, eligiendo un camino diferente. Una batalla por el alma. Cerró los ojos y se sumergió en sí mismo, enfrentándose a la oscuridad que había cargado durante tanto tiempo. Reconoció el dolor que había causado, las vidas perdidas, los sacrificios realizados. Lloró por los caídos, amigos y enemigos por igual. Se perdonó a sí mismo por sus errores, por la carga del liderazgo que había soportado durante tanto tiempo. Y al abrazar su propia oscuridad, encontró la fuerza para abrazar la oscuridad de su reino. Vertió su compasión, su empatía, en la monstruosa figura que tenía delante. No la veía como un monstruo al que matar, sino como una criatura herida, retorcida por el dolor y el miedo. Amanecer sobre el castillo infinito. La criatura de la sombra tembló, su forma parpadeó. Vio la comprensión amanecer en sus ojos, un destello de esperanza en medio de la desesperación. Con un último y desgarrador grito, la criatura se disolvió, rompiéndose en motas de luz que se arremolinaron alrededor de Elian, limpiándolo, perdonándolo. La oscuridad que había impregnado el castillo retrocedió, reemplazada por una luz suave y sanadora. Salió del castillo infinito, no como un héroe conquistador, sino como un hombre cambiado. El peso de la profecía se había levantado, reemplazado por una profunda sensación de paz y comprensión. Se había enfrentado a la oscuridad, no conquistándola, sino abrazándola, integrándola en el tapiz de su ser. Un legado de luz. Elian gobernó con una sabiduría y una compasión renovadas. Estableció santuarios para la curación, lugares donde la gente podía enfrentarse a sus propios demonios internos sin vergüenza. Enseñó a su pueblo que la verdadera fuerza no residía en negar la oscuridad, sino en reconocerla, comprenderla y, en última instancia, trascenderla. Se convirtió en un faro de esperanza, no solo para su reino, sino para todos aquellos que buscaban reconciliarse con sus propias luchas internas. El castillo infinito, antaño símbolo de conquista y miedo, se transformó en un lugar de peregrinación, un recordatorio de que las mayores batallas se libran en nuestro interior y las mayores victorias son las que se consiguen sobre nosotros mismos.